Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un concepto que, a ver, seamos sinceras, a menudo provoca que levantemos una ceja. Vamos a hablar de la manifestación. La palabra en sí misma parece sacada de un libro de autoayuda, un poco dudosa, pero los autores que tenemos hoy sobre la mesa proponen darle la vuelta por completo. Tenemos el testimonio de un neurocirujano clínico de la Universidad de Stanford, el doctor Jim Doty, que en paz descanse, y una guía muy práctica de una de mis coaches favoritas del momento, Mel Robbins. Su planteamiento conjunto reta por completo todo lo que intuimos, porque aseguran que la manifestación no tiene nada que ver con pedirle deseos al universo, sino con la neurociencia. Entonces la pregunta que vamos a explorar hoy es si es posible que visualizar sea en realidad una forma de reprogramar el cerebro para conseguir nuestros objetivos. Entonces, esa es básicamente la pregunta del millón. Vamos a dejar de lado el pensamiento mágico y a centrarnos en lo que según esos autores y sus estudios es un proceso neurológico. La idea central que proponen es que hay una diferencia abismal entre el deseo pasivo, o sea, esperar a que algo suceda, y la preparación activa del cerebro para que identifique oportunidades y actúe. La clave, según ellos, está en entender cómo nuestro cerebro construye la realidad a partir de nuestras intenciones y cómo podemos influir también en el proceso. Entonces, empecemos por el principio, por la idea que yo creo que todos tenemos en la cabeza cada vez que escuchamos la palabra manifestación, que yo creo que inevitablemente pensamos en la ley de la atracción. Esa noción de que si piensas muy fuertemente en un coche deportivo, el universo conspirará para que aparezca en tu garaje. A eso pues yo lo llamo el pensamiento mágico. El doctor Doty siempre fue tajante con esa idea porque sitúa el poder fuera de la persona y no en el poder interno, que se basa en la plasticidad de nuestro propio cerebro. Entonces, la definición que unifica ambos puntos de vista es que manifestar es el proceso de implementar una intención en el subconsciente de tal manera que se aumente la probabilidad de ocurrencia. Lo describen como un entrenamiento intencionado del cerebro y del sistema nervioso para creer y actuar sobre algo que aún no ha sucedido. Entonces, ¿qué es el entrenamiento intencionado del cerebro? Es una preparación, no una petición. Ese punto de vista me encanta personalmente porque suena mucho más activo que un pensamiento positivo que lo podríamos categorizar como un pensamiento pasivo, en otras palabras. Para entender cómo funciona este supuesto entrenamiento, la historia personal del Dr. Doty es bastante reveladora. Creció en la pobreza extrema, en un entorno en el que él mismo califica como la zona de guerra, por el alcoholismo y la depresión que su mamá tenía. Y esa experiencia le llevó básicamente a concluir que nuestro cerebro opera en dos grandes modos, completamente distintos. Lo que él llama el modo miedo y el modo corazón. Estos dos modos tienen una correlación neurológica muy clara en nuestro sistema nervioso autónomo. El modo miedo se corresponde con la actividad del sistema nervioso simpático, la famosa respuesta de lucha o huida de toda la vida, que se dispara ante la inseguridad y el estrés y la necesidad de validación externa. El problema es que en la sociedad moderna, para muchos, ese estado de alerta se ha vuelto crónico y un cerebro que funciona constantemente con cortisol y adrenalina no es bueno para pensar a largo plazo. De hecho, inhibe la corteza prefrontal, que es nuestra sede de la planificación y la creatividad. Entonces, cuando estás en pánico, no te pones a componer una sinfonía ni a diseñar un plan de negocios a 5 años. Solo buscas la salida de emergencia más cercana. En otras palabras, tu campo de visión literal y metafóricamente se estrechan. Y en el otro extremo está lo que él llama el modo corazón, que corresponde con el sistema nervioso parasimpático, que representa nuestro estado de calma y es nuestro estado natural de seguridad y de conexión social. Cuando estamos en ese modo, el cerebro libera hormonas como la oxitocina, que fomentan la confianza y la empatía. El doctor Doty argumenta que estamos biológicamente programados para ese estado, ya que es el que nos permite cuidar de nuestros hijos o colaborar en una tribu, y lo más importante es el estado en que nuestras funciones cognitivas superiores, como la creatividad y la resolución de problemas, funcionan a pleno rendimiento. Entonces, la premisa que quiero que se lleven hoy es que para poder entrenar el cerebro hacia un objetivo, primero hay que sacarlo de ese búnker del modo miedo y llevarlo a un estado de calma y de apertura que es el modo corazón. Todo esto suena muy bonito en teoría, pero puede parecer abstracto. Deben estar preguntándose en ese momento cómo se traduce esto en acciones concretas. Entonces, estos autores que ya mencioné hoy dan una especie de guía para empezar. Es un proceso muy estructurado en 4 pasos. El primero parece muy simple, pero es la base de todo.
tener una claridad absoluta de lo que se quiere y la matiz que el doctor Doty sugiere es siempre decir la verdad, porque según él, insiste en varias ocasiones, en que el cerebro es un detector de mentiras muy sofisticado y sabe cuándo nos estamos autoengañando o autosaboteando. Entonces, ¿a qué nos referimos con autoengañarse? Como por ejemplo, decir quiero ser millonaria cuando en realidad lo que se busca es seguridad financiera o reconocimiento. O cuando intentas manifestar desde algo difuso, como por ejemplo decir quiero más éxito o algo que realmente no se desea genuinamente, sino que se cree que se debería desear. Ahí hay un error fatal. Esto realmente no funciona. Es como intentar programar un GPS sin una dirección clara y el cerebro no sabe qué ruta tomar. Eso también lo dice Mel Robbins en su podcast. El primer paso es, por tanto, un ejercicio de honestidad radical. Digamos que el paso número 0 antes del paso 1 es tener una honestidad radical con uno mismo. Es definir un objetivo con una precisión casi que quirúrgica. Entonces, no digas quiero un trabajo mejor, di quiero un puesto de jefa de proyectos en una empresa tecnológica sostenible, con un equipo de 5 personas y un salario de tanto. Eso nos lleva al segundo paso, que según nuestras referencias es donde la mayoría de la gente se equivoca estrepitosamente y de hecho va en contra de casi todo lo que se suele ver. Entonces, lo que nos dicen es hay que visualizar el proceso y no solo el resultado final. Pero bueno, un momento, porque esto choca de alguna manera con toda la industria de los tablones de visión que están llenos de fotos del yate, de la mansión, del cuerpo perfecto, y nuestros autores están diciendo que esto es contraproducente y la neurociencia lo respalda. Centrarse únicamente en un resultado final muy lejano puede crear una disonancia tan grande con la realidad actual que resulta desmotivador. Y sí, necesitamos la motivación, la motivación y más allá de la motivación, la disciplina. Aquí quiero mencionar algo que Mel Robbins hizo mucho hincapié en su podcast, que es básicamente una investigación del UCLA en la que descubrieron que cuando una persona se visualiza a sí misma realizando una acción, se activan las mismas regiones cerebrales que se usan al ejecutar de verdad. Entonces, al hacer esto, estás creando algo que se llama memoria procedimental. Estás básicamente ensayando en tu mente lo que tienes que hacer. Es como un piloto de carreras que memoriza el circuito en su cabeza antes de la carrera. No solo se imagina en el podio, sino que visualiza cada curva y cada cambio de marcha. Mel Robbins pone el ejemplo de correr una maratón. La técnica ineficaz es imaginarte cruzando la meta con los brazos en alto, que es lo que por lo general hace todo el mundo. La técnica eficaz es visualizarte atándote las zapatillas a las 5 de la mañana en un día frío. Es visualizarte sintiendo el dolor en las piernas en el kilómetro 8 y tomando la decisión de seguir adelante. Es básicamente ensayar mentalmente los momentos de máxima fricción. De esa manera, cuando el momento llega en la vida real, tu cerebro ya tiene una ruta neuronal preconstruida para superarlos y la resistencia interna es mucho menor porque en cierto modo ya has estado allí. Y amigos, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que eso es fascinante porque es como haber hecho todo antes de ejecutarlo, entonces ya sé lo que tengo que hacer y cuando llegue ese momento de fricción o ese momento difícil y de duda, yo ya sé que ya existe, pero yo sigo adelante. Entonces, de nuevo, no se trata de fantasear con la medalla, es de prepararse mentalmente para el sufrimiento que conlleva ganarla. Wow. Con eso podemos hablar del tercer paso, que parece una extensión del segundo. Es un paso un poco más profundo. El tercer paso, que describen como imaginación o imaginary, es una técnica que usan los atletas olímpicos y consiste en involucrar todos los sentidos. No se trata solo de ver la imagen de ti corriendo bajo la lluvia, sino de sentir el frío de las gotas en tu cara, oler el asfalto mojado y oír el sonido de tu propia respiración fatigada. Básicamente una inmersión total. Se trata de generar una experiencia sensorial y emocional completa. ¿Cuál es el propósito de añadir esa capa sensorial? El propósito es anclar la intención, no solamente en la mente, sino en el cuerpo. El cerebro no parece distinguir bien entre una experiencia imaginada de forma vívida y multisensorial y una experiencia real. Al ensayar no solo la acción, sino la emoción de superar la adversidad, el orgullo de no haberte rendido y la satisfacción de terminar ese entrenamiento difícil, estás creando un recuerdo emocional de un evento futuro. Y eso genera una motivación intrínseca mucho más poderosa que una simple imagen mental. Entonces, hasta aquí
Tenemos la claridad, el ensayo del proceso mental y la carga emocional y sensorial. Pero debes estar preguntándote, pero bueno, no basta con sentarse en el sofá a soñar y a pensar, a imaginarme atándome los zapatos, sino en algún momento hay que salir a correr. Y sí, tienes razón, en algún momento hay que salir a correr. Aquí es donde realmente la magia se encuentra con la realidad. Sin duda, ese es el cuarto y último paso que ancla todo el proceso en la realidad, que es básicamente hacer el trabajo. Tanto el doctor Doty como Mel Robbins son bastante inflexibles con ese punto de vista, porque todo ese entrenamiento mental realmente no sirve para que las cosas te caigan del cielo, porque realmente su única función es preparar tu sistema nervioso para eliminar las barreras internas del miedo, de la procrastinación y enfocar tu atención para que reconozcas las oportunidades cuando surgen. Es como cuando tú dices, yo quiero un carro rojo y de repente todos los carros rojos aparecen. Me encanta esa analogía porque es como preparar tu cerebro para que encuentre las oportunidades. De la misma manera funciona. Entonces, en palabras sencillas, no hay manifestación sin ejecución. Sencillito. Entonces, el último factor que también quiero que tengan muy en cuenta y es un error muy común porque todos sufrimos de impaciencia. Todos queremos que las cosas pasen súper rápido, pero todo tiene un proceso y en el proceso encuentras otras cosas que tienes que también manejar y a veces las cosas toman tiempo. Paciencia. Entonces, yo pienso que este ensayo mental nos ayuda a mantener el foco en el proceso diario, en la acción constante, en lugar de frustrarse por lo que parece muy lejos o lo que parece esa meta final que tenemos en mente. Sí, ya sé que deben estar pensando, sí, todo esto suena muy genial, si una tiene una mentalidad de hierro, pero ¿qué pasa con el mayor obstáculo de todos? Esa voz interior que nos dice, no puedes hacerlo, no eres suficiente y que vas a fracasar. Nuestros coaches del día de hoy básicamente lo que nos están diciendo es que cuando hacemos este ejercicio de seguir pensando todo lo negativo, lo que estamos haciendo es construir una prisión para nosotros mismos, ladrillo a ladrillo con cada pensamiento negativo. El doctor Doty incluso admitió que esa voz nunca desaparece del todo. Entonces, solución proponen. Digamos que el mecanismo que describe es muy interesante porque neurológicamente esa narrativa negativa, esa cháchara mental reside en lo que se conoce como la red neuronal por defecto, que por así decirlo es el piloto automático del cerebro cuando no está enfocado en una tarea concreta. Es básicamente nuestro generador de historias internas. La clave que propone no es intentar apagar esa radio, porque es una tarea casi imposible y agotadora. La estrategia es aprender a bajarle el volumen y no creerse todo lo que dice. Justo las técnicas que mencionan son la autocompasión, tratarse a sí mismo con la misma amabilidad que tratarías a un amigo y sobre todo investigar el origen de esa voz. Generalmente se forma a partir de cargas emocionales y creencias limitantes adquiridas en la infancia. Ya, pues todos hemos hablado en algún momento, hemos escuchado el tema del niño interior, que no es el tema del día de hoy. Al entender de dónde viene esa voz, deja de parecer una verdad absoluta y se convierte en lo que realmente es, un eco del pasado. Eso le quita por completo su poder. Y eso me lleva a la parte más profunda de la historia del Dr. Doty, porque él lo consiguió todo. Aplicó estas técnicas, salió de la pobreza, se convirtió en un neurocirujano de éxito, ganó una fortuna, pero se sentía profundamente miserable. Entonces, ¿qué falló allí? Eso lo llevó a diferenciar entre lo que se quiere y lo que se necesita. A menudo lo que queremos está impulsado por el ego y la necesidad de validación externa, digamos el coche, el título, el reconocimiento. Estamos hablando de lo superficial, pero realmente lo que necesitamos para un bienestar auténtico es un sentido de propósito y de conexión. Su historia de cómo perdió toda su fortuna en la burbuja de los .com y el vacío que ese momento le dejó, le permitió encontrar un propósito, porque pasó de una narrativa centrada en el que yo quiero ser un médico para que me admiren a una centrada en el servicio. Quiero ser médico porque quiero simplemente aliviar el sufrimiento. Esa técnica de manifestación sirve para conseguir todo lo que quieres, pero no puedes olvidar que el truco también está en querer lo correcto. Muchos autores a través de todas las industrias argumentan que esta mentalidad de servicio y contribución que está arraigada a nuestra programación evolutiva para la cooperación y la supervivencia de la tribu, es el estado mental más poderoso desde el cual crear una realidad deseada. No porque sea moralmente superior, sino porque alinea nuestras acciones con una motivación intrínseca muy profunda. Entonces, desde este estado, los bienes materiales pueden llegar o no,
pero dejan de ser el motor principal que define la identidad y el valor de una persona. Entonces, recapitulando, hemos pasado de un concepto casi místico a un proceso muy práctico basado en la neurociencia para preparar la mente y el cuerpo para la acción. No olviden que manifestar se trata de cambiar un estado de miedo por uno de conexión, definir con claridad a dónde vamos y ensayar mentalmente el camino difícil, no solo la llegada, y luego, por supuesto, caminar. Al ensayar repetida y emocionalmente las acciones necesarias para un objetivo, estamos literalmente recableando nuestras redes neuronales para estar preparadas para ese momento. Estamos creando relevancia, lo que hace que nuestro sistema de atención se active y detecte oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y estamos preparando nuestra función ejecutiva para actuar con menos resistencia cuando llegue la hora de la acción. Lo que nos deja con una idea final bastante potente para la reflexión, porque ambos autores insisten en que en realidad ya estamos manifestando constantemente, seamos conscientes de ello o no. Las historias negativas que nos repetimos, los patrones de autosabotaje en los que caemos y las relaciones tóxicas que parecen repetirse. Todo eso son, desde esa perspectiva, manifestaciones de nuestra programación subconsciente, lo que son el resultado de un entrenamiento no intencionado. Claro, aquí la pregunta provocadora que se deriva de este episodio no es si deberíamos manifestar, sino qué estamos manifestando ya, sin darnos cuenta todos los días, cada día. ¿Y qué pasaría si empezáramos a usar esa misma capacidad, ese mismo poder del cerebro con claridad, intención y propósito? Gracias por escuchar hasta el final. Yo soy Angie Machado y esto es Bálsamo a tus pies.